Ahora hablaremos de las tablas sociales, que es una segunda forma de medir la desigualdad. Es quizá la forma inicial con la que se empezó a estudiar la distribución de variables en el mundo. Es una forma que se remite, de hecho, al siglo XVI, pero que en años recientes ha recuperado su importancia después de muchos años en la que al medir la desigualdad solamente usábamos indicadores sintéticos como el coeficiente de Gini que ya se mencionó previamente. Las tablas sociales es una forma de presentar la información de una manera mucho más intuitiva, que a mucha gente le resulta mucho más útil, mucho más atractiva, en el sentido de que no requiere una comprensión de los conceptos que mencionamos antes, como la curva de Lorenz, o bien incluso entender cómo se calcula el coeficiente de Gini. Se han sido recuperadas en los últimos años a partir del trabajo fundamentalmente del destacado economista francés Thomas Piketty. Y para ello, Thomas Piketty y sus coautores han sugerido una forma de distribuir a grupos de la población, identificar a grupos de la población por distintos segmentos, estamentos, clases sociales, si lo queremos llamar así, que corresponden a su participación en el ingreso. Al igual que en el caso de la curva de Lorenz, esto implica empezar a distribuir el ingreso, saber cómo está distribuido en distintos grupos, en particular de los más pobres a los más ricos. Para ello, Thomas Piketty ha planteado una distribución que me parece bastante lógica y que es la que vamos a mencionar aquí, simplemente porque es, uno, quizá la más usual, y dos, nos da una idea muy rápida, muy inmediata de cómo se distribuye el ingreso en distintas sociedades. La forma en la que se procede es la siguiente. Empezamos por el grupo de menores ingresos de la población, a quien llamaremos el 50% de la población más pobre. Inmediatamente después tenemos un grupo por encima de este grupo que es el 40% siguiente. Noten que aquí ya tenemos en su conjunto al 90% de la población, un 50% en la parte inferior, que sería la clase popular, y un siguiente grupo que sería la llamada clase media. Ahí tenemos entonces al 90% de una sociedad. Y luego tenemos el 10% de los más ricos. Este 10% se le conoce como decil, el grupo de la población con mayores ingresos. Noten que en el lenguaje tradicional de la distribución del ingreso, donde se usa el concepto de deciles, donde cada decil es un grupo de 10% de la población, quiere decir que la clase popular o la clase de ingresos más bajos estaría agrupando a los 5 deciles más bajos de la distribución, mientras que la clase media estaría agrupando a los siguientes 4 deciles. Entre la clase popular y la clase media tendríamos 9 deciles de la distribución, es decir, al 90% de la población, y tendríamos un decil más alto, que sería el decil de los de mayores ingresos, en donde estaría el restante 10%. Ahora, este 10% restante, y eso es quizá lo más interesante, también se puede desagregar en grupos aún más pequeños. Esto es, de hecho, reconocer la enorme heterogeneidad que reside en este grupo de la población, en donde si bien son los de mayores ingresos de una sociedad, ahí al interior de ese mismo grupo también puede haber enormes desigualdades. Y para ello se divide entonces ese decil en dos subgrupos a su vez. Uno que va a corresponder al 9% más bajo de ese decil, es decir, a los 9 puntos porcentuales que están entre el 90% y el 99% de la distribución, a quien Thomas Piketty y sus coautores le llaman la clase acomodada. Ese sería entonces la gente que está entre el 90% y el 99%. Y luego tendríamos al 1%, una fracción, una décima parte de hecho, del decil más rico, una fracción entonces del grupo al que le llamamos la clase alta, y que en este caso en particular a ese 1% le llamaría Piketty la clase dominante. Este grupo entonces sería en una sociedad el que sería el grupo más rico versus, digamos, el resto de la población. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de un movimiento social como el de Occupy Wall Street en Estados Unidos, se habló mucho de we are the 99%. Nosotros somos el 99% para decir que el resto de la población, diferenciándose, por lo tanto, de la gente que estaba en la cima de la distribución, en ese 1% de mayores ingresos. Entonces, la idea de las tablas sociales, por lo tanto, es tener estos estamentos sociales, estos grupos sociales. 50% de la población más pobre de menores ingresos, llamada clase popular, 40% siguiente, la llamada clase media, el 10% siguiente, la llamada clase alta, que se subdivide esta a su vez en 9 décimas partes, que serían la gente que está entre el porcentaje 90 y 99% más alto del ingreso, que sería la llamada clase acomodada,
y el 1% más alto, que sería la llamada clase dominante. Esta distribución es, como decía antes, bastante lógica, tiene bastante intuición. A mucha gente le parece una manera más inmediata de entender la distribución del ingreso, asociarla a un concepto parecido al de grupos sociales, estamentos sociales, clases sociales. Y aquí lo importante es ver cómo en el mundo hay una gran heterogeneidad sobre cómo se distribuye el ingreso. Tenemos sociedades relativamente homogéneas, como la de los países escandinavos, en donde la distribución entre estos distintos grupos que acabo de mencionar, que los individuos que están en la parte alta de la distribución ganan más que el promedio, depende cuánto más ganen y eso hace cuán inequitativa o no inequitativa sea una sociedad. Entonces, hablemos de algunos casos específicos solo para ilustrar estos tipos de distribución del ingreso entre distintos segmentos de la población de acuerdo a las llamadas tablas sociales. En primer lugar, la sociedad de los países escandinavos. Los países escandinavos, como decía antes, son famosos por es una sociedad ampliamente reconocida por ser bastante más igualitaria que el resto del mundo. El 50% más pobre recibe el 30% del ingreso, el 40% de la clase media recibe el 45% del ingreso y el 10% más rico recibe el 25% del ingreso. Esa es una de las sociedades más homogéneas y más equitativas que hay en el mundo en la actualidad. En comparación, veamos, por ejemplo, qué ocurre con Europa. Con Europa como un punto intermedio entre estas sociedades escandinavas bastante homogéneas y otros países desarrollados como Estados Unidos. Europa, por su lado, lo que tiene es lo siguiente. El 50% más pobre en Europa, alrededor de 2010, estos son estos datos, recibía un ingreso que es el 25% de todo el ingreso de esos países. Es decir, siendo la mitad de la población, recibía apenas una cuarta parte del ingreso. Eso nos habla de que es una sociedad menos equitativa que la escandinava, donde recordemos que este grupo de la población recibía el 30% del ingreso. Entonces aquí la mitad de la población recibe el 25% del ingreso, es una sociedad un poco menos equitativa, le da menos a los más pobres en términos relativos de lo que le dan en lo que le corresponde en otros países. El 40% siguiente de la población, la llamada clase media europea, recibe exactamente el 40% del ingreso, es decir, un porcentaje equivalente a su participación en la población nacional. De ahí, de nuevo, que sea razonable pensar que esta es la clase media. Es un grupo que representa el 40% de la población y que representa ingresos equivalentes al 40% de todo el ingreso nacional. El 10% restante, el 10% más rico de los europeos, recuerden que el 10% más rico en los países escandinavos recibe el 25% del ingreso. En el resto de Europa, el 10% más rico recibe el 35% del ingreso. Eso nos da una idea de que los más ricos en Europa son, proporcionalmente hablando, en términos del porcentaje del ingreso con el que se quedan, es una concentración mayor que lo que reciben en los ricos de los países escandinavos, porque es una sociedad menos igualitaria. De ese 35% del ingreso, que se queda el 10% más rico, 25% va al 9% de la población europea. Dentro de los más ricos reciben el 25% del ingreso. Eso quiere decir que más o menos es el triple de su participación en el peso de la población nacional. Noten que esto es mucho más, de hecho, que lo que recibe su equivalente en las sociedades escandinavas. El 1% más rico en los países europeos, la llamada clase dominante, recibe 10% de todo el ingreso. Noten la desproporción. 1% de la población en Europa recibe el 10% de todo el ingreso que se genera en esa región del mundo. Es decir, una participación 10 veces más alta de lo que corresponde el peso de esa población, de tal manera que reciben una parte muy significativa del ingreso nacional o del ingreso regional en este caso, comparado con lo que recibían, recuerden, los países escandinavos, que era 7%. Esa es una sociedad que todavía es relativamente homogénea, aunque no tan homogénea como los países escandinavos. Estados Unidos es un país relativamente rico, pero que es bastante desigual. Es uno de los países más ricos, más desiguales. En este caso, estamos hablando de que el 50%, y no es casualidad entonces que ahí hayan surgido movimientos como el de Occupy Wall Street, donde el tema de la desigualdad está en el fondo de muchos de los problemas de esta sociedad. El 50% más pobre de Estados Unidos recibe el 20% del ingreso. Noten cuán bajo es esto relativo a lo que recibían el 50% más pobre en Europa, que recibía el 25%, o el 50% más pobre en los países escandinavos, que recibía el 30%. Entonces aquí estamos hablando de que la mitad de la población recibe apenas una quinta parte de todo el ingreso nacional de Estados Unidos. El siguiente 40%, la llamada clase media, en este caso norteamericana, recibe apenas el 30% del ingreso. Es decir, recibe un porcentaje del ingreso por debajo de su participación.
Recuerden que en Europa era 1-1, 40% de la población recibía 40% del ingreso, y en los países escandinavos recibían incluso más que eso, 40% de la población recibía 45% del ingreso. En Estados Unidos, la clase media es, relativamente hablando, menos rica, en el sentido de que 40% de la población norteamericana recibe apenas el 30% del ingreso. Eso implica, por lo tanto, que el 10% más rico de Estados Unidos recibe todo el resto de la distribución. Si la mitad de la población recibe 20%, el 40% siguiente recibe 30%, quiere decir que el 10% más rico de Estados Unidos recibe el 50% restante. Eso nos da una idea de cuán concentrado está el ingreso en una región como Estados Unidos, donde el 10% más rico se lleva la mitad de todo el ingreso nacional. Y de esa mitad del ingreso nacional se distribuye de la siguiente manera dentro de esa clase alta. 30% de todo el ingreso nacional va al 9% que está entre el 90 y el 99% de los más ricos de Estados Unidos. 30%, que es un porcentaje bastante más elevado de su participación en la población, y el 1% más rico recibe el 20% de todo el ingreso nacional. Vean aquí cuán desproporcionado y cuán distintos son los ricos en Estados Unidos y cuán distinta es la distribución del ingreso en un país como Estados Unidos versus una región como Europa, donde el 1% entonces en Estados Unidos recibe hasta el 20% de todo el ingreso nacional, mientras que recuerden que en Europa el 1% recibía apenas el 10% de todo el ingreso nacional, y mucho peor aún que el 1% de los países escandinavos, donde este 1% recibía apenas el 7%. Es decir, sí hay una distribución del ingreso muy distinta, incluso dentro de los países desarrollados. Tenemos tipos de concentración, países que son mucho más igualitarios, donde los ricos no son extremadamente ricos, como es un caso como los países escandinavos, o países donde los ricos son realmente ricos, como Estados Unidos, donde el 1% de la población termina recibiendo tanto como el 20% de todo el ingreso nacional. Una desproporción en donde, por lo tanto, este grupo de la población recibe 20 veces, en términos de ingreso, su peso dentro de la sociedad en términos de población. Esto es, pues, el panorama de las tablas sociales, cómo se usan, cómo se distribuye en distintos países desarrollados. Nos da una idea también del panorama de la distribución en distintos países desarrollados en el mundo. Trata de capturar una relación similar a la del coeficiente de Gini, pero de una manera mucho más transparente, mucho más intuitiva. Sin embargo, vale la pena mencionar cuán cercanos es un indicador y el otro. Solo para que tengan un punto de referencia entre una medida y la otra, les voy a decir cuáles son los coeficientes de Gini para estas tres economías de las que hemos hablado. En el caso de los países escandinavos, el coeficiente de Gini es 0.26. 0.26, es decir, más o menos una cuarta parte. No sabemos de qué, una cuarta parte en términos de cómo vimos cómo se medía, es el área que separa la distribución de la curva de Lorenz de la curva de distribución perfecta, de toda el área debajo de la línea de distribución perfecta. En Europa, el coeficiente de Gini es 0.36, es más alto, que es natural, dado que la distribución del ingreso, como la vimos, es más alta, es una mayor concentración. Y en Estados Unidos el coeficiente de Gini es 0.49, un coeficiente de Gini mucho más alto que refleja precisamente una sociedad mucho más desigual. El coeficiente de Gini se mueve de manera natural con mayor desigualdad, crece con la desigualdad. Nos dice algo también inmediatamente con un solo valor, con un solo dato, nos dice cuán desigual es una sociedad. Tiene esa ventaja, tiene la desventaja, por otro lado, como vimos ahora, de que no es tan intuitivo entender a qué se refiere. Pero vemos que hay una asociación muy estrecha entre uno y la otra. En lo que sigue nosotros hablaremos en algunas ocasiones del coeficiente de Gini como un indicador de desigualdad, que ya vimos que está estrechamente asociado a la concentración del ingreso, entre más alto sea mayor la desigualdad, o bien en algunos casos específicos hablaremos de las tablas sociales simplemente porque nos dan una interpretación mucho más inmediata, mucho más natural, mucho más sencilla de cómo está procediendo o evolucionando la distribución del ingreso en una sociedad. Muchas gracias.